Bienvenidos a Boca 2000, este podcast de Muy Boca que se propone recorrer al detalle el mejor año de la historia del club, o al menos así lo entendemos nosotros, porque tuvo la primera Libertadores de Bianchi y sobre todas las cosas aquel mítico ya triunfo ante Real Madrid en Japón. A 20 años de aquel suceso hemos decidido repasar desde el comienzo las distintas desavenencias que fueron dándose en la construcción del equipo, en casos particulares de jugadores que por ahí después de aquel año derivaron su destino para otros lados y aquellos también para los cuales aquel logro les disparó sus carreras para otros rumbos. Empieza un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo milenio. El 2000 está llegando. 2000 campeón de América. Bienvenidos al 2000. 2000 campeón intercontinental. No es lo mismo decir 2000 menos 1998 que decir 00 menos 98. Y ahí es donde se presenta el problema. 2000 campeón de la apertura. 2000, es increíble pensar que llegamos desde el año 2000. Esto es Boca Juniors. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos con Pedro Dosso y Lucas Guerrero para charlar, inaugurar este primer capítulo de Boca 2000 que, como decíamos, tiene su arranque cronológico y comenzará con aquel verano del año 2000. ¡Gol de Boca! Lo hizo Moreno. Un verano en el cual Boca llegaba de ser bicampeón del fútbol argentino, con Carlos Bianchi obviamente al frente. Una pretemporada en la cual van a participar 38 futbolistas, las tradicionales pretemporadas de el Boca de Bianchi en Tandil, y que tenía un calendario apretado, por más que a alguno le suene extraño al día de hoy, porque el fútbol de verano contaba con 7 partidos en aproximadamente 3 semanas, 21 días, un partido cada 3, con 3 superclásicos y otros partidos contra equipos grandes. Fue un comienzo para Boca un tanto tumultuoso porque tenía ciertas bajas en el plantel. Fundamentalmente, ustedes recordarán la lesión de Martín Palermo, que se preparaba para volver gloriosamente allá por mayo ante River en cuartos de final de la Libertadores. Y también contaba con la baja de Walter Samuel, un pilar en la defensa que arrastraba también una lesión. Pero esa no era la única pieza faltante en la estructura del Virrey, sino que tenía también otros faltantes importantes. Sí, Tommy, la verdad que no fue un verano fácil. Parece Boca que, como escuchábamos, venía de ser bicampeón del fútbol argentino, que bueno, había sufrido lesiones en la segunda mitad del 99 que le impidieron defender la corona. Pero justamente haciendo este repaso también y notando cómo era este contexto de Boca en aquel enero del 2000, me parece conveniente empezar hablando de un personaje posiblemente olvidado, pero ¿por qué no podemos decir que ha tenido más importancia que Bianchi, ha tenido más importancia que Palermo, ha tenido más importancia que Riquelme? ¿Quién? En aquel año. Un cura de Tandil, que el 21 de enero se apersonó en la Posada de los Pájaros, rezó frente a los periodistas, llenó de energía positiva el lugar y dijo: acá no va a haber más lesiones. Y así fue también como se cortó esta racha, que bueno, empecemos a nombrarlo, que era aquel enero bastante traumático para Boca. Vos decías, Palermo y Samuel con lesiones, y un primer partido que fue terrorífico para Bianchi. Un primer partido donde Boca pierde 3-0 contra River en Córdoba, el primer amistoso de aquel año. Ha ganado River en la primera confrontación de estos dos equipos en este superclásico. 14 de enero. Correcto, y que no solo deriva en una derrota amistosa, pero que siempre duele, sino que deriva también en la lesión de Bermúdez, un desgarro. Bermúdez, que tras la salida de Caña era el nuevo capitán del equipo, y principalmente deriva en una lesión en los meniscos de Serna que prácticamente lo margina todo el primer semestre del año. Sí, un esguince de rodilla izquierda. Hablamos de lesiones de jugadores más que importantes. Samuel y Palermo ya afuera, y se suman Bermúdez y Serna, los dos colombianos. Con el correr de la pretemporada, Boca sigue sumando
nombres a esta nómina de la enfermería. Tenemos ni más ni menos el nombre de Riquelme. Riquelme, afectado en el preolímpico para los Juegos Olímpicos de Sydney, donde el equipo finalmente no clasifica ni siquiera. Riquelme sufre un esguince de tobillo que lo marginará de las primeras fechas del torneo clausura. Y tenemos también los desgarros de Guillermo y de Gustavo, los dos hermanos Echeloto. Y para terminar el panorama, también se lesiona el flamante refuerzo del que estaremos hablando en un ratito. No queremos spoilers, aunque esto sea del 2000 y ya sea historia conocida. Imagínate lo que era la situación, que los periodistas hasta llegaron a molestar al reelecto presidente de Boca, Mauricio Macri, en su descanso en Punta del Este. Pero ningún titular de aquella época decía crisis de lesionados. Sí, por supuesto que ya había de esos titulares, y por eso te digo, incluso osaron incomodar al presidente Macri en sus vacaciones en Punta del Este. En una reposera. Posiblemente, donde Mauricio dijo: Bianchi me dijo que con Traverso y con Bataglia se arreglaba. Por ahora no vamos a incorporar a nadie. Esperemos terminar con esta racha de lesionados porque estamos meados por los elefantes. Dijo Mauricio, que hablaba además de una psicosis que se generaba entre los hinchas cada vez que veían que un jugador de Boca caía al piso. Claro, a todo esto, como bien lo mencionamos en el arranque, no ayudaba el calendario. Porque si en el día de hoy los técnicos se quejan por jugar 2 partidos en lo que es la pretemporada, en ese momento el calendario mostraba 7 partidos, con equipos grandes encima. Y que bueno, obviamente las derrotas a Bianchi esa primera no lo marcó, digamos, no decidió su futuro. Pero como veremos tiempo después, en ese verano, un técnico dejó su trabajo. Sí, claro, sí. La base está rota, era el título de Olé el 20 de enero del 2000. Claro. Bueno, así empezaba el año, aunque también había una noticia positiva, ¿no? Los aplausos y los gritos de la gente Xeneize para este bombazo, para este golazo. En el comienzo del año, Boca hace una inversión fuerte por un delantero, paga $5.382.000 por el 90% del pase de Marcelo Alejandro Delgado, el Chelo, que venía de jugar en Racing, de ser una figura importante, y que bueno, llegaba a Boca para reforzar una delantera que, como decíamos, tenía a Guillermo desgarrado y a Palermo también lesionado. Vos hablabas de un poco más de $5 millones. Recordemos que eran 5 millones de pesos también, ¿no? Contextualicemos, no nos olvidemos, año 2000, todavía quedaban que pasaran algunas cositas en Argentina. Sí, pero estamos hablando de una transferencia, sí. De todas maneras, importante. Sí. Una erogación de dinero importante, sobre todo teniendo en cuenta que creo que en el primer ciclo de Bianchi no había habido refuerzos, lo cual era una cuestión para destacar, de que Bianchi, con el plantel o con la cantidad de jugadores que habían traído en la época de Bilardo y Beira, con ese mismo plantel había formado un equipo que a la postre fue bicampeón. Pero ¿qué podemos decir, Pedro, de la llegada del Chelo, que tantas alegrías le dio al hincha de Boca tiempo después? Llega el Chelo Delgado y a cobrar. Boca 2, Talleres 0, Boca más puntero que nunca. Sí, porque como decíamos, dentro de todo lo malo que estaba pasando, antes de terminar el año, el año 99, Boca cierra la incorporación del Chelo Delgado, en las cifras que vos mencionabas antes, Tommy, en unas semanas de negociaciones muy largas, porque hay que recordar también en ese momento que Racing estaba en quiebra. Claro. Entonces, para empezar, Racing en quiebra, que tenía que decidir un juez qué se hacía con la plata, y además el pase del Chelo Delgado era menos de la mitad de Racing y después de un grupo empresario. Entonces más o menos duraron 3 semanas de novela absoluta para ver si el Chelo Delgado llegaba a Boca o no. Y para ponernos en contexto tenemos que pensar quién era el jugador que estaba llegando a Boca. Porque Boca venía de ser el bicampeón, tenía a Guillermo y a Palermo, pero estaba trayendo uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. El Chelo Delgado, que como sabemos había salido de Rosario Central, pero su paso fuerte es en Racing, en la academia. Llegaba a Boca en estos principios del 2000, ya habiendo jugado una Copa América, un Mundial, el de Francia 98,
¿Sí? ¿Suma minutos? Exactamente, es convocado al Mundial de Francia 98 el Chelo Delgado. Sí, está en la lista. Pero no juega. No juega. No juega, pero es parte del equipo que en ese Francia 98, un año y medio antes, con Abel Balbo en el final se terminan metiendo en la lista de jugadores que no eran esperables para ese Mundial. Pero con 27 años ya el Chelo Delgado tenía 70 goles en primera. 27 años y de cifras que en ese momento no son las de ahora, ¿no? Digo, un delantero que te decían tiene 27 años, 70 goles en primera, era un muy buen número. Ahora estamos acostumbrados a escuchar que tienen 500 goles. Pero la incorporación del Chelo Delgado en estas condiciones que te digo, y viniendo de Racing, otro grande, fue el boom del verano a principios del 2000. Qué bárbaro que decís, tiene 27 años cuando llega y después juega muchísimo tiempo más en Boca, porque llega para el 2000 y tiene, una continuidad hasta el 2003, vuelve a salir campeón de la Copa, después se va, vuelve y termina jugando casi hasta 2007, 2006 creo. Sí, 2007 se termina yendo definitivamente, me parece, a Boca. Fueron varias las idas y vueltas. Después también él ya había jugado en Cruz Azul. Cuando se va de Boca, se vuelve a ir a Cruz Azul. Como vos decías, fueron varias las idas y venidas del Chelo. Que el primer gol que hace en Boca se lo hace Independiente, justamente por la Copa de Verano, porque todo tiene que ver con todo. 21 de enero. Exactamente, y venía, como decíamos, de ser el jugador estrella de la academia. El primer gol que hace en Boca es a Independiente en el verano. Pero de lo que decía Lucas, es uno de los jugadores que también se lesiona en este verano fatídico que estaba teniendo Boca. Sí, incluso un verano donde, el Chelo es uno que suma algunas molestias musculares y donde incluso se apunta al profe Santela, un tipo que a la postre es uno de los expertos en estos temas de físico deportivo a lo largo de la historia del club. Bueno, en ese verano el profe Santela estaba bajo la lupa e incluso Carlos Bianchi salió a defenderlo públicamente. Decíamos un verano ajetreado, con fuerte carga de partidos. Ya mencionamos el 0-3 contra River, en la presentación, un 14 de enero. Y el 9 de febrero, ya cerrando la pretemporada, vuelve a enfrentar a River en Mar del Plata. Y Bianchi, me parece que ya a pocos días del arranque del torneo, que comenzaba ese fin de semana, decide poner un equipo repleto de juveniles, como si fuese también un premio para una pretemporada en la cual Bianchi llevó 36 futbolistas a Tandil, de los cuales la mitad, 17, eran chicos de la cantera, si se quiere, o juveniles, podríamos decir. Vos hablás de 17 y antes de entrar en un poquito de detalle de esos pibes, quiero decirte que en un principio iban a ser 18. Pero justo en ese verano, como si Boca no tuviera demasiados problemas, se da también una situación por ese entonces bastante insólita. Fue una de las primeras veces que ocurría esto en el fútbol argentino, que es que Fabricio Colocini decide, a través de la patria potestad, irse a jugar al Milan de Italia. Deja el club sin ningún tipo de resarcimiento para Boca en aquel momento. Un Colocini que iba a ser citado a la pretemporada, como decíamos, y se va a Italia con ganas de hacer la Europa, como se dice. Un Colocini que ya había debutado en la primera de Boca, incluso creo que convirtiendo un gol el año anterior. Fabricio Colocini pone a Boca arriba. Boca 2, Unión 1. Bueno, 9 de febrero del 2000, decíamos, el equipo de Carlos Bianchi ante el equipo de Ramón Díaz, que ya se habían visto las caras en 2 oportunidades en aquel verano. Era el cierre en Mar del Plata. Y Bianchi decide disponer un equipo repleto de pibes, a excepción de el Pato Abondancieri, que venía también de su lesión en el año anterior, en aquel clásico ante River que termina atajando Muñoz y que Boca gana con gol de Palermo. Rápidamente, acá Pedro igual nos va a hacer el detalle. Vamos entonces con Boca Juniors. Abondancieri, Pedro Méndez. Mejor no voy a preguntar porque si no voy a preguntar muchas veces, ¿no? Sí. Hay varios ignotos. Un lateral derecho al cual se le perdió el rastro, pasó por San Telmo y Almagro. Nicolás Burdizo, hoy
ex director deportivo del club. Correcto. Matías Marchesini, que hoy es, bueno, ya con un apellido ilustre, podríamos decir, primo segundo de Víctor, que, bueno, hoy es técnico en la Liga de Gualeguaychú. Facundo Inboden, que juega para el fútbol senior actualmente, que tuvo buen paso por Chile. Sebastián Bataglia, hoy el técnico de la reserva. Julio Marchand, el número 8, que ahí de los pagos de Santiago del Estero, terminó retirándose casi con 40 años en Vélez de San Ramón, allí de esa ciudad. Marco Bahamonde, radicado en Chile, después no tuvo tampoco mucha continuidad en Boca. Y la delantera fue Emanuel El Sucha Ruiz, ya más conocido, amigo de Riquelme, que había venido de Argentinos Juniors y que, bueno, en las últimas elecciones apareció en la órbita de Cristian Gribaudo y fue desplazado de las divisiones inferiores de Boca por Riquelme, casualmente. Y Alfredo El Chango Moreno, que, bueno, tuvo un buen andar por el fútbol mexicano y hoy está radicado en aquel país. Además ingresaron Facundo Bombín, Omar Pérez y Emiliano Rey. También estaba el Chavo Pinto en aquel equipo, que hoy es de TED inferiores. Así que toda una cara nueva de aquel equipo de juveniles, que uno piensa, ¿no? Ser un chico, jugar con la camiseta de Boca y tener la oportunidad de enfrentar a River en un clásico, digamos, amistoso pero oficial, ¿no? Con público de las dos hinchadas, en un marco importante. ¿Qué habrá sentido alguno de esos chicos? Soy Matías Marchesini. Las horas previas fueron tremendas. Lo único que queríamos era llegar a la cancha, entrar y jugar y hacer las cosas bien y poder ganar un superclásico que para nosotros fue inolvidable, es inolvidable. Y después de Carlos, los mejores recuerdos. Creo que fue un tipo que siempre nos manifestó tranquilidad y con eso jugamos y las cosas nos salieron como realmente las queríamos. Juan Pablo Ángel. Está muy libre Burdiza en el segundo palo. Ojo, no tiene marca Burdiza. Le va a pegar Marchand, viene el centro. Bataglia. ¡Gol! Boca le ganó River 2-1 aquí en Mar del Plata. River comenzó ganando con el gol de Ángel, como escuchábamos recién. Y después... Sí, recordemos que River no jugó con los pibes, ¿eh? Ahí tenemos el gol de Ángel, ni más ni menos. Claro, comenzó ganando con el gol de Ángel tras un error de el Pato Bondancieri. Y Boca lo da vuelta con un gol del Chango Moreno de penal. Y lo termina de decretar el 2-1 final con un gol de Sebastián Bataglia, que, bueno, ya en sus comienzos empezaba a ser pata ancha en la primera de Boca y se transformaría después en el jugador más ganador de toda la historia Geneise. Sí, como decíamos también, había otros juveniles que habían ido a la pretemporada, a los que fueron más conocidos con su carrera no vamos a explicar sus pasos, pero bueno, teníamos a Wilfredo Caballero, Joel Barbosa, que fue de estos juveniles uno de los que más termina jugando después en el ciclo Bianchi. Defensor. Exactamente. Guillermo Báez, que conocido por su paso en el Porvenir y Platense en el ascenso, más que nada. Desconozco, perdón. Leonardo Verón, de una gran carrera en Indonesia y Malasia. Seguro le decían la bruja. No creo, pero sí, de un paso... Hay que irse a jugar a Indonesia y Malasia. Y bueno. Muy bien, muy bien. Además en aquellos años. Claro. Después otro de los que estaba era Federico Capese, que no era tan juvenil en ese momento, que ya había estado en otras pretemporadas, y el dato de color que se conoce más allá de una carrera innota es que fue uno de los primeros que el fondo de inversión de Macri, cuando llega al club, es los que va a comprar, y Boca paga $175.000 Mirá. por el All Boys. Dato que hacía pensar que iba a ser un jugador que no fue. Después otros jugadores que estaban también, Juan Arostegui, también de carrera en el ascenso, delantero. ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí, ese me acuerdo. Juan Manuel Arostegui. Y el pollo Esteban Herrera. Sí. Que en ese momento empezaba a hacer sus primeros pasos. Fue el 9 del equipo sub-20 que sale campeón en Argentina 2001. Claro. Marcando 3 goles. Y después también, después de ese mundial, tiene un poco paso por Boca.
y termina jugando en Grecia y se retira en Camioneros. Mirá. Eran parte de esta nómina de juveniles que había llevado Bianchi. Hay que ver el festejo. Así está la gente de Boca. Se reúnen en el círculo central. Preocupante lo de River. ¿Qué se sentirá también haber ganado ese partido? Porque una cosa era el sentimiento en la previa, pero ¿qué se sentirá después de haber conseguido aquel logro? Tener esa gran chance de jugar un partido contra River no se iba a dar todos los días y para muchos de nosotros fue la única vez, inclusive para mí fue la única vez. Entonces era como que si nosotros la dejamos pasar esa chance quizás no la íbamos a tener nunca más y bueno, no la dejamos pasar. Después, cuando terminó el partido, lógicamente fue una alegría enorme, se desató toda una cantidad de emociones contenidas durante el juego y todo lo que fue lo previo al partido. Y que la hicimos en la cancha, lo hicimos en el vestuario y después, bueno, de viaje de vuelta para el hotel en Tandil, fue todo lo que pudimos festejar, porque ya el otro día ya tenía que estar de vuelta al pie del cañón entrenando, porque el tiempo no te esperaba, el tiempo seguía su curso y bueno, y la pretemporada no esperaba. Y de esta manera vamos cerrando este primer capítulo de Boca 2000, este podcast de Muy Boca, que se propone repasar el año más glorioso de la historia Xeneize, con un verano que cierra de la mejor manera, podríamos decir, con la salida del técnico rival también, porque esto es algo que no dijimos. La victoria por 2-1 decreta la salida de Ramón Ángel Díaz. Hasta ese momento, con la Bruna, el técnico más importante de la historia de River, podríamos decir. Y bueno, un grupito de pibes de Boca con la azul y oro lo terminan sacando patitas a la calle. Seguiremos repasando el año 2000 en una nueva emisión. Y ustedes, bueno, si gustaron de este podcast pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, en las que nos encuentran como Muy Boca. El verano también fue para Boca 2-1, no solo en este partido.